Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de Big Data Magazine, de esta serie de data webinars, en esta ocasión con el patrocinio de Graph Everywhere. Hablaremos de las relaciones, la materia oscura de tus datos, y para ello tenemos a Josep Tarruella, que es el CEO de Graph Everywhere. Os presento también a Nicola Fanelli, que es el gerente de ventas de la marca y que será el responsable de llevar, de dirigir este webinar, que esperemos que os interese mucho. Nicola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos o buenos días para los que están en otro horario y muchas gracias por vuestro tiempo. La verdad que estamos ilusionados por estar aquí con Big Data Magazine y vamos a intentar que esto sea ameno y muy interesante, ¿no? Seguramente sí, con Josep Tarruella. Os voy a dejar en un chat, en el primer chat, los correos nuestros del equipo de Graph Everywhere por cualquier cosa que necesitéis. Y en cuanto a la dinámica, me gustaría pediros que si tenéis preguntas o consultas de cualquier tipo, la pongáis en el chat y yo me encargo de dirigir las preguntas en el momento adecuado para que sean contestadas, tratando de concentrarlas al final del evento. Y creo que con esto no me largo más porque tenemos el tiempo justo y paso la palabra a Josep. Josep. Hola, buenas, ¿qué tal a todos? Nada, bienvenidos. Vamos a empezar, ya no voy a hablar mucho más antes de empezar. Como decimos, vamos a intentar explicar qué es esto de los grafos, quiénes somos, por qué usarlos. Este sería un poco el esquema de la presentación que tengo preparada para esta tarde de aquí, mañana de otros usos horarios, efectivamente. ¿Por qué usarlos? ¿Cuáles son las aplicaciones? Hablaremos de Analytics, de Graph Analytics específicamente, y también de las necesidades y capacidades de visualización de los grafos. Pero antes un poco de quién soy, ¿no? Bueno, yo soy uno de los fundadores de Graph Everywhere, que llevamos más de 5 años ya trabajando con grafos, pero más de 20 años en el ámbito de los datos, de la transformación de las organizaciones a través del uso de los datos y de mejora de estos negocios y de estas eficiencias operacionales, pues usando este petróleo que son los datos, ¿no? Como veremos, los grafos son un grado de evolución más, algo que es muy interesante y que veréis que seguramente, pues, bueno, algunos no conoceríais, otros sí. De hecho, tenemos algunas preguntas en una encuesta que van a ir saliendo y que la primera pregunta sería esto: oye, ¿sabéis lo que son los grafos? ¿Habéis oído alguna vez hablar de lo que son estos grafos? Y digo, ¿esto es un grafo, esto que estamos viendo? Pues no, vamos a hablar. La primera parte es clara. Esto no es un grafo, esto es un gráfico. En inglés lo tienen más fácil, pero hablan de los charts y de los graphs. Pero nosotros, el lenguaje nos confunde un poco entre grafo y gráfico. ¿Qué es un grafo? Un grafo es esto. Un grafo son relaciones y son nodos. Y fijaos que es importante porque tenemos relaciones también. Y aquí viene uno de los primeros elementos importantes de toda esta presentación, ¿no? Que es que las relaciones son un elemento que no hemos trabajado, que no hemos utilizado demasiado hasta este momento y que los grafos nos permiten trabajar. Yendo a una instancia de este grafo, ¿qué es ese nodos y esas relaciones? Pues cosas muy nuestras, muy de que estamos acostumbrados a mirar, que es, oye, yo tengo una persona que tiene una cuenta en un banco. Fijaos que esto, aunque nadie hubiera visto esto antes, lo entiende. Es algo que realmente nosotros nos sentimos muy, muy cercanos a una manera de representar la información de esta manera. Cuando tenemos un problema, cuando nos enfrentamos a una página en blanco, siempre pintamos nodos y pintamos relaciones. Es muy nativo en nosotros. De hecho, esto es un grafo, pero fijaos que hay otros grafos. Pues una molécula de agua es un grafo. Fijaos, tengo el nodo oxígeno, el nodo hidrógeno o los dos nodos hidrógenos unidos. O una molécula de cafeína, un poco más compleja, también es un grafo. Y otras millones de cosas son un grafo. Esto, por ejemplo, es un grafo que representa, pues, una póliza de seguros, donde tengo,
una persona que es el tomador del seguro, otra persona que es el asegurado, el objeto del... Esto es como almacenamos la información en un grafo. Es una manera muy sencilla y a la vez veréis que muy potente de gestionar la información, algo que no teníamos hasta ahora. Pero que aunque parezca que esto es muy nuevo, no lo es tanto, ¿eh? O sea, no es algo tan nuevo. Ahora veremos que viene de bastante atrás. Como veis, por tanto, grafos es nodos y relaciones. Y algo más, propiedades también. Cada elemento de nuestro grafo pues tiene propiedades. Tanto, pues en este caso, las pólizas que podemos estar viendo aquí, ¿no? La póliza que tiene pues la fecha desde, la fecha hasta y hasta el valor de la prima, las personas, las relaciones también pueden tener propiedades. Por tanto, es algo que es muy, muy flexible y que nos permite modelar la realidad de una manera muy natural. De hecho, tan natural que lo que decimos nosotros es que nosotros todos tenemos un grafo encima de nuestra cabeza, ¿no? O sea, nuestro cerebro es un grafo. Las neuronas son nuestros nodos y las sinapsis que unen las neuronas son las relaciones. Así que todos llevamos dentro de nuestra cabeza el grafo más grande que podamos llegar a imaginar. Todo esto nos lleva a entender que es algo natural, que es algo que realmente entendemos y es de nuestra naturaleza sin hacer mucho esfuerzo, ¿vale? De hecho, estamos haciendo mucho más esfuerzo con las bases de datos relacionales, aunque no lo sepamos. Pero bueno, como llevamos 40 años con ellas, pues sí que ciertamente las conocemos muy bien. De hecho, lo que decimos es esto, que las bases de datos de grafos, las bases de datos nativas de grafos son una gran democracia, porque ponen los datos al mismo nivel que las relaciones. Fijémonos o sea, eso, son ciudadanos de primer orden, ¿no? Decimos que ya los griegos inventaron esto de la democracia. Bueno, lo hemos llevado a las bases de datos, gracias a los grafos. ¿Por qué? Porque en realidad las bases de datos relacionales, oh my God, no tienen relaciones. Es curioso, pero es así. O sea, el concepto de relación es una cosa inferida, es una cosa que se genera en tiempo de consulta, pero que no existe realmente en la base de datos. Es un elemento volátil, digamos. Esto es lo que cambia una base de datos nativa de grafo. Esto es lo que cambia. Y esto es lo que hace la diferencia frente al uso que se le está dando a las relacionales o a otras bases de datos no SQL, ¿vale? Y como os decía, esto de los grafos no es algo nuevo, no es algo que se inventó hace 3 días como el Big Data, etcétera, sino que viene de muy atrás. Hay una matemática por detrás que viene ya de Euler en el 1700 y tanto. Cambiar esto de lado, que creo que se verá mejor. Que empezó con una... Esto es el inicio de la teoría de grafos, ¿no? Los puentes de Königsberg. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que desde entonces ha evolucionado muchísimo, la teoría está ahí y lo que se ha conseguido ahora con la tecnología de bases de datos nativas es ser capaz de sacar partido a estas relaciones, porque eso es lo que nosotros sabemos hacer, sacarle partido a las relaciones, ¿vale? Ahora he explicado qué son los grafos, una pequeña presentación de quiénes somos nosotros. Nosotros somos una compañía que, como decimos, nos dedicamos a los grafos y para explicar dónde está este valor, podríamos decir que hacemos siempre muchas veces este símil, ¿no? De que por aquí viene la presentación de lo de la materia oscura. La materia oscura es algo que se ha descubierto hace relativamente poco, pero que llevaba millones de años ahí y que llevábamos cientos de años mirando con tecnología. Y hasta hace nada no nos hemos dado cuenta de que una gran volumen de la masa del universo que estaba allí no la habíamos visto y la teníamos delante de los ojos. ¿Y por qué os cuento esto? Porque esto mismo está pasando con nuestros sistemas. Esto ya no suena más, esto ya son nuestras tablas, nuestros datasets, que resulta que tenemos desde hace muchísimos años, pero que no hemos sabido, y todavía estamos en ello, sacarle partido a las relaciones que unen todos estos sets de datos. No sé si ahí está el 30% o el 80% del conocimiento oculto, como la materia oscura. Pero lo que está claro es que es una materia oscura, que hay un montón de conocimiento, hay un montón de información que todavía no hemos sido capaz
capaces de llevar o sea, de obtener para darle valor al negocio. Y ese es un poco nuestro trabajo, como Graph Everywhere, que es proporcionar a las organizaciones herramientas que le permitan sacar valor a las relaciones, permitan implementando soluciones de negocio útiles y de gran valor, de hecho, de un impacto directo en el negocio, que lo que hacen es esto, es utilizar estas relaciones que ya existen dentro de la organización, pero que no están visibles, aflorar la materia oscura. Y esto lo hacemos pues con tecnología. Somos partners de Neo4j, que es el motor más conocido, más expandido de grafos. El Incurio es una herramienta de visualización. Lo que hacemos es, sabemos hacer esto. Somos especialistas en grafos, en analytics, en en algoritmos de grafos, big data, en entornos no SQL, etcétera. Y damos este soporte de primer nivel para estas herramientas y acompañamientos a las organizaciones para implementar soluciones basadas en grafos, ¿vale? Tampoco voy a extender mucho más. Eso somos nosotros. Un equipo de gente especialista en esto, con muchísimo, que nos encantan los grafos, ¿vale? Y mucha experiencia. ¿Y por qué usar grafos? Ahora hemos visto que ya sabemos lo que es un grafo, también sabemos quiénes somos. Como digo, no engañamos, nos llamamos Graph Everywhere, pues grafos, es fácil. Y digo, ¿y por qué vamos a usar grafos? Esto lo podemos explicar de muchas maneras, pero bueno, vamos a empezar por aquí. No sé si conocéis la web esta que se llama DevEngines, y lo que hace es medir, hace unas estadísticas que generan unos scores del cómo de cool, ¿no? Cómo de famosillas en la red son los diferentes tipos de base de datos. Fijaos cómo desde el 2014 las bases de datos de grafos se han despegado absolutamente del resto de tecnologías de base de datos. Time series, key values, etcétera. Es brutal. O sea, ¿qué significa esto? ¿Que son muy buenas? Bueno, pues lo son. El tema es si sirven para algo. Bueno, si todo el mundo lleva 5 años mirando y buscando mucha información, será por algo. Y luego está, si hacemos un doble clic sobre las de grafos, dentro de toda la lista de bases de datos, veis que aquí está Neo, hay algunas otras, obviamente. Nosotros somos especialistas en grafos, o sea, trabajamos con las tecnologías de grafos y algunas tienen pues unas características que se adaptan más a uno u otro caso de uso, pero efectivamente Neo, como veis, está como base de datos preponderante en este sector. Si os fijáis, es una escala logarítmica, o sea que realmente aquí los cambios son exponenciales, así que esto está muy por encima del resto. Pero bueno, todo esto es una cosa pública que capturé ayer para que fuera la última versión, así que lo podéis ver. También esto forma parte del DevEngines. ¿Y por qué son buenas las bases de datos de grafos? Pues porque te permiten hacer cosas como ahora lo que vamos a ver. Fijaos, esto sería el Facebook 1.0, donde tenemos personas y amistad entre personas. Tendríamos una tabla de personas, una tabla de relaciones entre personas. Y si quiero encontrar los amigos de mis amigos, que yo soy Josep, que soy el 1, lo que tengo que hacer es recorrer esta tabla y buscar unos. Y todos los registros donde hayan unos, ahí volveré aquí. ¿Cómo lo hago esto? Con una query de este estilo, en un motor relacional. Esto, bueno, más o menos, eso funciona. Será más o menos feo el SQL, pero funciona. ¿Cómo lo haríamos con una base de datos de grafos? Con Cypher, que sería el lenguaje de consulta, este SQL de los grafos. Pues lo haríamos así. Buscaríamos un patrón que es, fijaos, el lenguaje que está orientado a patrones, que es dame el nodo A conectado con el nodo B, los nodos van con paréntesis, la relación es una flechita, y digo el A conectado con el B conectado con el C, donde el A sea yo, dame los Cs, no los Bs. Los Bs son mis amigos, los Cs son los amigos de mis amigos. Fijaos la diferencia entre explicar este patrón de esta manera con un select o de la manera que vemos a la izquierda con el Cypher. Obviamente se entiende mucho más el Cypher. Pero además de entenderse más, vamos a ver una prueba de cómo reacciona una pregunta de este estilo, ¿no? De dame amigos de amigos, amigos de amigos de amigos y ir bajando niveles. Imaginemos una base de datos con 1 millón de nodos de tipo persona
y 50 millones de relaciones, es decir, unas 50 personas que son amigos por persona, más o menos, ¿no? ¿Cómo responde un motor relacional frente a un motor de grafo? Pues si vamos a la primera fila, que nos explica una consulta de segundo nivel, es decir, amigos de amigos, el tiempo más o menos es el mismo. Cuando vamos bajando en profundidad, fijaos cómo el tiempo aumenta de manera exponencial en el relacional. O sea, el amigos de amigos más o menos es igual, pero el amigos de amigos de amigos ya pasa a ser 30 segundos, o el cuarto nivel ya es media hora y el quinto es que ni siquiera termina. Fijaos que, en cambio, el motor de grafos responde de manera constante. Ni siquiera nos está tardando 10 veces más porque hay 10 veces más registros, sino que el tiempo de respuesta es prácticamente el mismo. Yendo, digamos, a una estadística, podríamos decir que los relacionales u otros sistemas no SQL lo que hacen es responder con un tiempo logarítmico en función, exponencial, en función del número de saltos o del volumen de la base de datos que hay por detrás, ¿no? Porque se tiene que recorrer más volumen de datos en los índices y en las bases y en las tablas. En cambio, el tiempo de respuesta de Neo es constante, de los grafos, porque está todo conectado físicamente. Esa es la diferencia. Los datos están físicamente conectados. No tiene que volver a hacer una consulta, sino que cada vez que accedo a un punto, busco al nodo Josep en este caso, y lo que hago es atravesar punteros entre Josep, sus amigos, los amigos de sus amigos. No tengo que volver a preguntarle cosas a la base de datos. Esto hace que esa misma pregunta que hemos hecho, que devolvía, pues no sé, el cuarto nivel en 2 segundos, si hubieran habido, en lugar de 1 millón de nodos, 100 millones de nodos, habría tardado también exactamente 2 segundos. Cosa que con un relacional eso nunca sería. Si una tabla que tengo 100 veces más datos, los tiempos de respuesta se van a ver afectados para un tipo de pregunta de este estilo, ¿eh? ¿Para qué sirven los grafos? ¿Vale? Ahora ya hemos visto que además de ser bonitos, son buenos y va muy rápido, pero vamos a ver dónde lo están utilizando las empresas y dónde lo estáis utilizando todos vosotros, todos los días, porque todos los días estáis utilizando grafos. Por ejemplo, aquí, pues cuando estamos en LinkedIn y nos recomiendan, y todos siempre pues somos bastante usuarios, y LinkedIn nos responde diciendo, estos son tus posibles contactos, dice, people you may know with similar roles. Esto es un scoring calculado en tiempo real, en tiempo de Internet, para mí, en este momento, con mis condiciones de ahora, y esto es un scoring que se calcula con un grafo. O sea, que no es algo que dices, oye, esto es muy teórico. No, esto es un resultado de grafo. Pero hay muchos más. Vamos a ver otro tipo de scorings. Esto es un sistema de recomendación online. Esto también, fijaos, esto es un e-commerce. El Zara, por ejemplo, que es este caso, una captura de Zara. Yo he añadido estas bailarinas a mi cesta de la compra, y si bajo la pantalla hacia abajo, lo que me aparece me dice, oye, completar el look con este vestido o este bolso. ¿Por qué me está ofreciendo este vestido, este bolso? Es un sistema de recomendación que, entre otras cosas, usa un grafo, ¿vale? Esto está diciéndome, me saca este bolso a mí por alguna razón y no a otra persona. No es una cosa masiva que he calculado ayer y que me ha dado una clusterización, etcétera. No. Igual está esa parte también, pero se completa con información de lo tengo en stock, lo puedo mandar ahora mismo, me completa mi cesta de la compra de manera satisfactoria, y otros miles y miles de cálculos que yo puedo hacer en tiempo real para dar una recomendación one-to-one a cada usuario. Por tanto, los estamos usando todos los días, los grafos. Aunque no lo sepamos, como decimos nosotros, graphs are everywhere. Y hay 2 grandes bloques de uso de los grafos. Soluciones más operacionales o soluciones más analíticas. Y aplican a cualquier sector. Algunos de los que he puesto aquí, pues banca y seguros, proyectos de detección de fraude, de prevención de blanqueo, de riesgo. En logística, rutas, optimización en general. Claro que es una ruta.
Una ruta que es un sistema de carreteras, un sistema de cintas de enrutamiento dentro de un almacén. Eso es un grafo. Optimizar eso con los tiempos de entrega, todo eso es un cálculo que hace muy bien pues un grafo. En entornos de farma, el I+D, gestión de todo lo que es cliente 360, que eso aplica realmente a cualquier sector, ¿no? Pero conocer a tu cliente, entender cómo se conectan los clientes con otros clientes para proporcionar mejores productos, todo, cuanto más complejo sea el modelo de datos, más valor va a tener meterlo dentro de un grafo, porque más relaciones vamos a generar, a inferir, y por tanto mejores productos y mejores servicios van a salir de ahí. En sistemas de inteligencia, policías, etcétera, pues obviamente detección de terrorismo, fraude, blanqueo también. Y en sistemas de e-commerce, que es algún ejemplo que hemos visto, todo lo que son cálculos online, pues vuelos punto a punto, que son cientos de miles de cálculos en menos de un segundo, sistemas de recomendación, recomendación de productos, marketing, que es al final recomendación de contenido, personalización, el concepto de personalización. Todo esto son herramientas que se implementan muy bien dentro de una tecnología de grafos, ¿vale? Y aquí 4 ejemplos, cosas muy actuales, son cosas reales que podéis visitar. Hay algunos casos, o sea, hay al menos 3 iniciativas así importantes que han habido de tema de COVID. ¿Qué se está haciendo? Pues el seguimiento de las personas, dónde han volado. Esto es en Singapur. Obviamente aquí en España y en Europa este tipo de iniciativas son más complicadas. Pero en Singapur ha habido esto está accesible, lo podéis ver, donde las personas podían ver, por ejemplo, si habían estado en algún vuelo donde había habido algún caso confirmado. Por lo tanto, en la conexión entre personas, vuelos, personas que están conectadas con personas, esto es un grafo. Otro ejemplo esto es en China, que también es el mismo ejemplo, además publicado para que cualquier ciudadano podía visitar y podía comprobar estos datos. Esto está hecho también en este caso con Neo4j, ¿vale? Luego hay una iniciativa abierta, que es el covidgraph.org, donde se ha integrado información de todo tipo, también para ayudar a los investigadores a ser más eficientes a la hora del desarrollo pues, de vacunas, etcétera. Se ha integrado datos datos genéticos, de proteínas, moléculas, papers, patentes, las farmacéuticas, investigadores, toda esta información integrada para proporcionar a cualquiera que esté metido en este ámbito de investigación, proporcionarle un entorno con mucho conocimiento. Este es el concepto de grafo de conocimiento, de knowledge graph, que es otra de las grandes áreas donde los grafos tienen un sentido muy, muy importante y tienen mucha llegada. O cosas muy famosas que a todos os sonarán, los Panama Papers, Paradise Papers, Swiss Leaks. En general es toda la plataforma tecnológica del ICIJ, que es esta agencia de periodistas de investigación que lleva muchísimos años trabajando como hormiguitas, detectando fraudes, detectando redes de blanqueo y gente malos, digamos. Pues esta tecnología, todo lo que hay por debajo son grafos, de hecho es Neo4j y Linkurious. Y esto, de hecho, lo podéis visitar, está accesible también en esa página y hay un paquete de datos público que podéis consultar y pues como veis aquí, pues si buscáis cualquier nombre, os aparecen, si hay el vecino de vuestra casa, está en dado de alta en algún paraíso fiscal, por ejemplo, ¿vale? Aquí los periodistas todos accedían a esta base de datos también en Neo4j. Pero como os decía, iniciativas de cliente 360 que nos permiten conectar los clientes entre ellos, encontrar relaciones ocultas, personas que usan, que conviven, personas que tienen algún tipo de relación con los productos, clústeres de personas que se comportan igual. Esto es un elemento muy, muy fácil de trabajar con un grafo. Proyectos de data governance, no sé, todo lo que es linaje de datos, estos son proyectos más tecnológicos, pero por supuesto, también tienen un uso y una implantación grande dentro un
un valor muy importante para las áreas de tecnología en este caso, para hacer un governance correcto de los procesos de carga, por ejemplo, los bytes de ejecución de cada día, etcétera. Vamos a la parte analítica. Como veis, tenemos usos más operacionales y usos más analíticos. En la parte analítica, ya hay muchos que ya lo conocen, de hecho llevan muchos años trabajando con los que más saben de datos y de analítica, que son estos grandes Googles y Facebooks y todos estos, ya lo saben de hace años, que las relaciones son el mejor predictor del comportamiento. La mejor manera de entender la realidad es mirar las relaciones. O sea, ya no preguntamos a alguien si le gusta la comida china o la comida asiática de un tipo o de otro, sino que lo que hacen es mirar a qué restaurantes vamos, con quién hablamos, qué páginas visitamos, etcétera, etcétera. Y esto es no mirar los datos solamente, yo digo que no haya que mirar los datos, tal como lo estamos haciendo, sino sobre todo mirar el contexto de los datos, que es las relaciones. Aquí hay muchísima literatura, James Fowler tiene un libro súper interesante, pero bueno, hay otros más que lo que hacen es esto, es explicar cómo las relaciones, ¿no? Aquí ves el David Burkus que es el libro de Friend, redes sociales. Concepto de relación, de contexto, de patrón, son palabras clave en el mundo de los grafos. Y como decíamos, hasta ahora lo que hacíamos es trabajar lo que está a la izquierda, las plataformas tradicionales de analítica se fijaban en el dataset y lo que hacíamos es analizar variables discretas que venían de los sistemas pues, estándar, de esas tablas que teníamos, pero no hemos ingestado en los modelos analíticos información que viene de las relaciones. Y ahí hay muchísimo conocimiento oculto, que es lo que estamos tratando de decir hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy haciendo un scoring de riesgo, pues sí, es importante saber si una persona paga, no paga, si gana mucho dinero o poco. Todo eso son informaciones súper importantes. Pero ¿no creéis que también es súper importante saber si esta persona está conectada a menos de 3 niveles a una persona que no paga y que además convive con él en la misma casa, por ejemplo, porque lo tenemos detectado? ¿Creemos que esto es una variable relevante para el modelo? Yo estoy seguro que sí, que lo creeríamos todos. Pues este es el tipo de variables que podemos ingestar desde un grafo y que no podemos trabajar de otra manera. Aunque quisiéramos, los sistemas tradicionales, este tipo de respuestas, como hemos visto antes, no las hacen fácil. Y esto no viene a romper nada, viene a completar nuestros entornos analíticos, nuestros Sparks, nuestros Rs, Pythons o la herramienta que tengamos. Y lo que hace es decir, oye, habían cosas que tú o estabas calculando de una manera mucho más limitada, con un grafo vas a poder calcular de una manera mucho más potente, mucho más rápida, mucho más eficiente y además nuevas funcionalidades que no habías seguramente ni pensado. Y aquí dentro de los algoritmos, hay un montón de algoritmos dentro del motor de la base de datos, pues algoritmos de estas categorías, ¿no? Todo esto tiene una traslación directa siempre a alguna entidad de negocio, O sea, los algoritmos de conectividad entre elementos. Oye, ¿cuál es el camino más corto que une estas dos personas? Centralidad nos explica la importancia de un elemento, Imaginad, pues, si tengo un grupo de personas que están muy conectadas, saber cuál es el que tiene la centrality mayor es seguramente un influenciador. El degree es el número de conexiones que tiene un elemento. Si estamos hablando de una persona, imaginemos que estamos hablando de Twitter, que todos lo conocemos, y Nicola, que está aquí también, dice, oye, yo, que soy Josep, hago 1000 tweets cada día, y Nicola hace un único tweet al día. ¿Yo soy más importante que él? Pues no lo sé, pero si os digo que yo tengo solo un seguidor y que Nicola tiene 1 millón de seguidores, estaremos todos de acuerdo que el más importante es él, aunque haga muy pocos tweets. ¿Qué es eso, el degree? Ingestar el degree como una variable más en mi modelo de regresión logística, por ejemplo, seguro que va a ser una variable relevante, ¿vale? Y con esto podríamos ir hablando de comunidades, de detección de comunidades, de similitud entre estructuras del grafo, personas que se parecen porque tienen un comportamiento similar, porque tienen patrones
de comportamiento similar y la palabra patrón en un grafo es nativa, porque un patrón es esto conectado con esto, conectado con esto, conectado con esto y que no tiene esa conexión, que también puede ser. Así que el modelo de trabajo con las herramientas o con los pipelines de Machine Learning es esto. Es lo que tenemos a la izquierda, es lo que ya estábamos haciendo, ingestando nuestros datos en la pipeline de Machine Learning, y lo que proponemos nosotros, lo que sabemos que está teniendo muchísimo valor en el negocio y que la gente lo está implementando cada vez más, es añadirle información de alto valor que proviene del grafo, ¿vale? Cerrando así un círculo y mejorando las predicciones de nuestros procesos analíticos, ¿no? Por ejemplo, esto, decimos, fijaos que aquí abajo en la tabla que vemos abajo a la derecha, en la parte en blanco es lo que estamos haciendo hasta ahora, la parte en verde es lo que proponemos, ¿no? Decir, oye, añadirle el PageRank, añadirle el degree, añadirle la community que ha detectado a qué comunidad pertenece cada uno de mis clientes. Esos son los elementos extra, las variables, las features que vamos a ir añadiendo a nuestros sistemas analíticos para mejorarlos y para dar una salida, cumplir aún más, comprender mejor la realidad todavía. Y esto puede ser aplicado a muchas cosas, a predicción de ventas, a millones de casos de uso. O aquí, como vemos, algoritmos típicos para soluciones de prevención de blanqueo, pues centralidad, similitud, community, pathfinding, encontrar cuentas puente. La centrality es eso, cuentas por las que circula el dinero, pero no se queda, ¿no? Todo tiene siempre una traslación automática a una necesidad de negocio, ¿no? Cumple o implementa una necesidad de negocio. Y ya para terminar, digo, visualización. Digo, ¿por qué visualizar? Bueno, pues porque esto de aquí no lo entendemos. Aunque llevemos toda la vida trabajando con Excel y con tablas, si yo en estas columnas de aquí, en estos textos, os digo, encuéntrame la diferencia entre un 3000 y un 8000, estaréis de acuerdo que nuestro cerebro, nuestra vista, no es capaz de encontrar esa diferencia de manera sencilla. En cambio, es uno casi el triple que el otro. ¿Entendéis la diferencia entre esto y esto? Es evidente, ¿no? O sea, la visualización es importante. Yo aquí, de un vistazo, estoy viendo estos colores, me indican, por ejemplo, que este es el caso, ¿no? Estos son pedidos, las cajitas estas son pedidos. Cuanto más grande es el nodo, es un pedido mayor, de más euros. Cuanto más pequeño, más pequeño. Y el color me indica la prioridad. O sea, los rojos son críticos y no tengo ningún verde porque no hay ninguno de baja prioridad. Todos son, son de prioridad normal, digamos. Pero hay dos que son pequeños, que son de alta prioridad. Fijaos cómo nuestro cerebro, de un vistazo esto, lo ve muy rápido. Y yo, como analista y como gestor de los pedidos, cuando viera esto, me iría rápidamente a una bola grande de color rojo, porque es el pedido de alta prioridad y además grande. Llevad esto a cliente 360, llevadlo a donde queráis. La visualización es un elemento interesante también dentro, ¿no? Podemos jugar con colores, tamaños, tipos de nodos, objetos, etcétera, ¿no? Y hay diferentes necesidades, necesidad más contextual, de visualización global de miles y miles de nodos o de poquitos nodos, pero que sí que nos enseñan una parte, ¿no? Aquí hay herramientas como Gephi, como Cytoscape, que nos permiten esta visualización de la nube, del concepto de nube de puntos, miles de puntos, que aquí no miramos si se llama Juan o Pepe o si es un producto tal o cual, sino aquí miramos qué pinta tiene, dónde están los clústeres, dónde se acumulan ciertos comportamientos. Y luego hay otros usos más con Linkurious que se responden, que son estos usos más exploratorios, donde tienes una persona que puede ir navegando por los datos de manera visual, explorando, filtrando, cambiando formatos, visualizando, etcétera, etcétera. Como veis, pues flechas, tipos de nodos, qué le ponemos, los tamaños en función de algo, tamaños de las relaciones también pueden ir en función. Si tengo transferencias entre cuentas, pues claro, cuanto más dinero se mueva, pues la flecha que sea más gorda o menos.
visualización también encima de mapas, es todo lo que queramos, incluso gestión de alertas, de que el sistema nos explique a nosotros algún evento que ocurra. O sea, no seamos nosotros que le preguntamos, sino que el propio sistema sea el que genera alertas que luego podamos nosotros trabajar, ¿no? Y decir, oye, quiero enterarme cada vez que exista eso, pues un pedido de más de 1.000 euros de alta prioridad. ¿Por qué? Porque quiero enterarme ya. Bueno, pues eso son herramientas que nos permiten automatizar este tipo de trabajos, ¿no? El análisis temporal, que también es súper importante. Normalmente, cuando visualizamos, tener herramientas que nos permitan encontrar los datos en el tiempo, pues es muy importante, ¿vale? Y bueno, yo ya no tengo nada más. Creo que ahora os toca preguntar a vosotros. Sí, de hecho, hay un par de preguntas ya que he visto en el chat. Muy bien. Sí, pues hay una pregunta de Erickson que pregunta, ¿el degree es como el peso que le das a una variable? Bueno, en realidad el degree de un nodo es el número de relaciones que tiene ese nodo. O sea, una persona que tiene, con lo que decía en el ejemplo que he dicho de Twitter, Nicola, tú, pues si tienes 1 millón de seguidores, tu degree es 1 millón, porque tienes 1 millón de followers. Ese sería el degree. Al final es lo que significa para el negocio ya depende, pero sí que es una medida que se puede usar para otras cosas, para ingestar un modelo analítico o lo que sea. Sí que es un peso, Al final es un peso para utilizar para alguna necesidad de negocio. Erickson, ¿hemos contestado? Espero que sí. Tenemos otra pregunta también, mientras. Sí. Además, que antes de la pregunta, si podemos, os lanzo una pequeña encuesta. Sí, mientras Es os una pensáis preguntita las por preguntas. si podéis contestarlo. Okay. Vale, José David nos pregunta, ¿cómo podría extraer los registros de una tabla que supone la relación entre dos entidades y cargarlo en una base de datos de Neo4j? Sí, bueno, las capacidades de integración de datos hacia Neo4j son muy amplias. O sea, podemos cargar los datos dependiendo de la necesidad. Puede ser desde cargas desde fichero, CSV de toda la vida, hasta una integración en tiempo real con transacciones, porque yo estoy, pues es un proceso core del negocio y tengo las aplicaciones integradas por un driver Java que está a nivel de aplicación, o con colas Kafka o como sea. O sea, esto, la necesidad del uso de la solución nos marcará cuál es la manera de conectar. Pero lo importante es que sí que hay todo el abanico de maneras de conectar. O sea, no hay... ¿Lo tienes en una base de datos relacional? Bueno, pues puedes eso, desde sacarlo a un fichero o hacer una conexión JDBC y conectar directamente la base de datos relacional con el grafo, por ejemplo, también. De momento no tenemos más preguntas, no hay nadie más que se anime no tenéis ninguna duda, teníais ya conocimientos acerca de ¿Has grafos. lanzado las preguntas estas? No sé si lo... Sí, los estoy lanzando. Uh-huh. Sí. No sé, David, muy bien, perfecto. Pues yo lo que veo aquí es que hay, bueno, los primeros que están contestando, solo veo las estadísticas, dicen que no tenían mucho conocimiento sobre las bases de datos de grafo. Yo lo que quería preguntar, digo, si me podéis contestar por el chat, después de la explicación, yo me imagino que tenéis inquietudes, ¿no? Porque digo, si tenéis pocos conocimientos después de haberlo explicado y creo que de una manera bastante sencilla, directa, le veis posibilidades, imagino esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, también hay alguien que tiene conocimiento desde hace mucho tiempo. Bien, eso es bueno, eso es bueno. Vemos que hay un 50% de personas que sí que dicen que sí, que hace poco que ya lo están escuchando. O sea, que ya es algo que no es tan nuevo, lo cual es verdad. Ya, como decíamos, desde el 2014-15 ha sido como un hit bastante grande a nivel mercado el uso de estas.
Puedes lanzar la otra, la siguiente, que sí que hablaba más para estas personas que sí que se están evaluando, ¿no? Estas herramientas. Tema visualización, ya voy contestando yo si quieres. De cara al cliente, ¿cómo integrar la visualización en cuadro de mando? En un BI. Perfecto. Bueno, aquí ya dependerá. O sea, claro, hay muchas, dependerá también de la necesidad. De hecho, como digo, nosotros hemos sacado aquí algunas tecnologías, pero hemos trabajado con otras. Si tus necesidades de visualización, como decía, son muy masivas, aquí hay algunas herramientas especializadas para eso. Si lo tienes que integrar en un BI más tradicional, en un Tableau, en un MicroStrategy, etcétera, también he trabajado yo con MicroStrategy y de hecho tiene controles para integrar grafos, o sea, para visualizar grafos. Claro, lo que no están es pensados para interactuar con el grafo, pero sí para visualizar. Y yo personalmente, como te digo, con MicroStrategy he hecho consultas directamente desde MicroStrategy a un Neo y la visualización funciona muy bien. O sea que no debería haber problema, porque las herramientas de BI son capaces de lanzar una consulta JDBC y Neo es capaz de interpretar una consulta JDBC en Cypher. O sea que no hay un problema por allí. Así que se puede integrar perfectamente. ¿En qué países se encuentran? Pues nosotros estamos en España. Estamos en España, en Graph Everywhere. Pero bueno, al final somos una compañía que cuando nos dejen viajar también podemos ir por ahí. Antes lo hacíamos. Otra cosa es que tengamos nuestra base de operaciones en España. Bueno, he visto que hay un 30% de respuestas que dice que sí tienen casos de uso, pero aún no han avanzado. Digo, por eso hemos puesto nuestros correos ahí en el chat para que estemos en contacto y en donde podamos ayudar, pues desde luego contar con nosotros. Muy bien. ¿Podríamos aplicar los grafos a la secuencia de visitas a diferentes URLs para cada visitante? Sí, hay casos de uso de este tipo en el entorno de marketing digital, etcétera, para hacer seguimiento de las acciones, de los touch points con un cliente, cómo está moviéndose dentro de la web. O sea, al final, el concepto de elemento conectado con elemento, es muy grafo esto. Entonces, es interesante y sí que es un caso de uso que se puede utilizar. Y hay cosas publicadas por ahí de entornos de estos de marketing digital, donde el grafo es parte primordial del seguimiento de las cookies, de cómo se están trabajando, de cuántas veces hacen una operación, etcétera. Una pregunta muy interesante de Carlos que dice, ¿el hecho de que genere mucha más rapidez de procesamiento implica una mayor necesidad de memoria o capacidad? Bueno, la idea, la gracia de estos datos conectados de manera física es que tampoco, o sea, obviamente si queremos responder voy a distinguir dos cosas. Una cosa es la consulta contextual de este ejemplo de los recomendadores online que os he dicho. Claro, aquí yo accedo y digo, oye, le quiero recomendar personas a Josep o un producto a Josep. Esto es acceder a Josep y analizar su contexto cercano. Esto no es muy costoso y lo hace muy bien la base de datos. Pero claro, si yo lo que quiero hacer es un cálculo de un PageRank de 100 millones de nodos, obviamente aquí sí que necesitas CPU, necesitas toda la potencia que puedas porque son cálculos realmente costosos. Así que también dependería. Lo que sí que es interesante y diferenciador el uso de una base de datos de grafo frente a utilizar, por ejemplo, bases de datos más, o sistemas de memoria, de cálculo de grafos en memoria, en Spark, GraphX, etcétera, es que aquí la persistencia del dato se hace físicamente como grafo. Entonces, tú no requieres de tener el 100% de la memoria, o sea, de todo el grafo en memoria, sino que el grafo está como una base de datos, como un Oracle, como el que sea, sino que es capaz de gestionar la persistencia en disco, en las cachés, con lo cual yo puedo tener 4 teras de datos, pero no necesito 4 teras de memoria para hacer cálculos de grafo. Y eso sí que es un tema que es primordial porque cada vez queremos meter más datos, porque las relaciones son muy importantes. Pues hay dos preguntas, perdón, te interrumpo.
No, bueno, estaba ahí leyendo, no sé. Si las, Naira, tiene dos preguntas también muy interesantes. La si primera es, ¿cómo enfocaríais un pricing basado en grafos? pricing, claro, esto es un ejemplo de evolución bastante, o sea, cuando estamos en retail y en entornos e-commerce, una vez tenemos el sistema de recomendación, el siguiente elemento de evolución que tiene que haber aquí es el pricing dinámico, efectivamente. O sea, y el grafo nos ayuda porque somos capaces de analizar muchísimas cosas en milisegundos. Claro, las aerolíneas ya lo hacían, pero su negocio era bastante, en el caso, o sea, tienen un producto, ¿no? Que al final es el asiento, o sea, que tampoco hay mucho más que jugar, la capacidad del vuelo, el tiempo que falta por salir, etcétera. Eso les permitía jugar con los datos de manera dinámica. Pero en un e-commerce con miles y miles de productos, con una base de datos de estas, sí podemos hacer pricings dinámicos, dependiendo de quién eres, de tu perfil, de dónde estás, del stock que tengo. Por lo tanto, sí que es algo que se puede hacer. Y de hecho es uno de los casos de uso potentes que tiene. Luego veo también, si trabajamos con bases de datos relacionales, ¿sería necesario hacer una ETL o Neo podemos usar algoritmos de grafos sobre librerías Spark para sacar medidas de conectividad, centralidad? Sí, a ver, con Neo4j y Spark se puede trabajar de manera conjunta, o sea, aprovechar la potencia y la herramienta que mejor es capaz de responder a una necesidad. O sea, podemos pasar los datos. Tener los datos de grafo en una base de datos de grafo aporta una gran versatilidad. Y luego, mover estos datos de la base de datos a la memoria Spark para hacer cálculos también es una cosa que se puede hacer. Por lo tanto, y hacer ahí cálculos en plan paralelismo y todo, por supuesto. Pero de manera nativa, el propio grafo ya también es capaz de gestionar estos cálculos masivos, ¿eh? Pero es cierto que puede ser que obviamente cuando lo tienes en memoria en un Spark, pues ahí va hiper rápido. Hay que evaluar cuál es la mejor alternativa, pero la respuesta es sí, es que puedes usar Spark. Ahora, si tú tienes los datos en una base de datos relacional, de alguna manera tienes que cargar el grafo, ¿vale? Con una ETL, con integración online, como decía, vía API, vía protocolos nativos, o sea, programación, depende del caso de uso, o vía JDBC, que también existe la posibilidad, ¿eh? Y esto creo que te responde un poco, Naira. De momento no veo más. No sé si había más preguntas para en la encuesta esta. No, lo que he visto en la encuesta es que los proyectos en todo caso tiran más hacia el analytics, más que al operacional o transaccional o real time que queramos. Muy bien. Sí, ahora hay una tendencia muy fuerte en este ámbito, por supuesto. Es un poco lo que hemos tratado de explicar. Y como no ha habido muchos casos, o sea, mucha respuesta de que sí existe algo en producción o en preproducción, pues no he lanzado la otra pregunta, que la otra pregunta era el ámbito en el que, bueno, la voy a lanzar, ¿no? La última pregunta ya la lanzamos y a ver qué. Sí, pero al final había bastante gente ya que lo estaba conociendo. Sí, ¿en qué plataforma estáis trabajando o pensáis implementar los grafos? Esto ya es algo para más técnicos y arquitectos. Pero bueno, también es bueno saber si hay alguien que pueda contestar esa pregunta, si qué tipo de entornos estáis utilizando. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Queréis? ¿Os hemos contestado a las preguntas que habéis hecho? Sí, entiendo que sí. Por aquí. ¿Ves? En cuanto al tema de dónde implementar los grafos, bueno, lo que estoy viendo es que, obviamente, los que no lo tenéis, pues no, tal, pero sí que es verdad que todavía hay diversidad desde los on-premise o clouds privados, depende del tipo de organización que sea, ¿no? Es cierto que todavía existen ciertas reticencias a los temas de clouds públicos, pero bueno, esto al final funciona allí donde sea, ¿eh? Y hay posibilidad, de hecho, de implantar pues, de manera nativa en los Googles, Kubernetes, Dockerizar, o incluso hay soluciones más nativas de Azure, como Neptune, que no son bien grafos nativos, porque es una base de datos
multimodo, ¿no? Pero bueno, que sí que tiene ciertas funcionalidades que pueden ser interesantes. Bien, interesante las respuestas. O sea, sí que van un poco en la línea de lo que estamos viendo en cuanto a uso de on-premise. Dice Luis Pablo que si vamos a subir este webinar a su página, a nuestra página para poder recomendarlo, sí. Sí, el webinar está grabado, eso tendremos una sesión de repetición del webinar y además lo tendremos en YouTube, así que sí, vamos a publicar esto en redes sociales y por aquí siempre es bueno. Carlos Agulle, que está preguntando que qué tipo de lectura, trabajos o actividades recomendáis para una persona que quiera introducirse de manera profunda en el mundo de los datos. Pues, bueno, entiendo que, o sea, Internet, la verdad es que es una fuente inagotable de información. Como es tan inagotable, pues lo interesante es empezar por sitios más contrastados. Si estás pensando en los grafos, pues hay la web, por ejemplo, hay canales de YouTube de la propia Neo4j o de otras que te pueden ayudar a conocer esta tecnología y a empezar a trabajar con ella, porque además, pues en el caso de Neo, por ejemplo, es una base de datos open source, con lo cual es muy sencillo bajarte una versión, integrarla, o sea, en tu PC, en tu máquina personal y empezar a trabajar y hacer cosillas con ello. O sea, que es realmente una manera muy, muy rápida de acelerar esto. Y en Internet, como digo, hay de todo. O sea, hay un montón de información para pasar el confinamiento entretenidos. Sí, dicen que la mayor parte dice que en on-premise o en todo caso pues en la nube que están utilizando Muy bien, sí, sí. De otros servicios. ¿Había alguna más de áreas o no sé? Bueno, pues algo más por ahí. Sí, mira, gracias. De nada, hombre, Carlos. Encantado. Y el resto, de verdad, preguntad, aprovechad nos quedan unos minutos, no muchos ya. Hemos querido ser rápidos en la exposición para tener también un poco de espacio para hacer preguntas. A ver, Javier Blanco. Igual que una base de datos relacional tradicional se modela, ¿es necesario modelar o documentar en una base de datos de grafo? Gracias por el webinar. Gracias a ti por atender. Pues buena pregunta. El tema del modelado. ¿Es necesario modelar? A ver, las bases de datos de grafos, como Neo, es una base de datos, no es esquemales. Es una base de datos que se parece más a las NoSQL, donde no creas no creas en las tablas, no haces un create table, no defines los campos que hay en cada elemento, sino que tú directamente cargas datos. ¿Qué significa esto? Pues que no tienes que pensar el modelo, en absoluto. Lo que significa es que eres ágil. De que yo puedo crear una persona, empiezo a cargar personas, defino que la persona tiene pues un ID, un nombre y una fecha de nacimiento, y luego me doy cuenta de que quiero, no sé, pues añadirle el departamento en el que trabaja. Y eso lo puedo ingestar luego sin parar nada de la base de datos. Porque no tengo por qué hacer un alter table. Este concepto no existe, es una base de datos sin esquema. Entonces, pero igualmente tengo que pensar que las personas van a ser un nodo. Ahora, vamos a suponer la evolución también de esto. Ahora ya tenemos las personas con su departamento. Y un día me doy cuenta, ¿y por qué he metido el departamento como un atributo, como una property del nodo persona y no lo he creado como un propio nodo suelto, que es el departamento, y las personas siempre están conectadas a su departamento? Bueno, esas son las preguntas que aparecen cuando estás en la fase de modelado. Y ahí es donde decides qué elemento es un nodo, qué elemento es una relación, qué elemento es un atributo, una propiedad. Por lo tanto, Javier, la respuesta es sí, es súper importante la fase del modelado. Lo que sí que es verdad es que el hecho de que sea sin esquema hace que el modelo pueda evolucionar y variar mucho de manera muy rápida, sin tener que impactar a las aplicaciones. Así como en un relacional sí que cualquier cambio en una aplicación a nivel de las estructuras de las tablas es un impacto muy grande, porque hay que parar, hay que
hacer, hay que meter datos, bueno, no puedes hacerlo sin parar la base de datos. Aquí no. Con esto espero haberte respondido, Javier. Pues, faltan unos 5 minutos y ¿alguien tiene alguna otra pregunta, inquietud? A nivel Neo, por ejemplo, deciros que, claro, es una base de datos que está pensada para temas de alta disponibilidad, que requiere de clúster, o sea, que puedes instalarla en un clúster con capacidades de full tolerance, de dar un servicio 24/7. Y luego un tema que la distingue mucho es la capacidad de hacer, o sea, de tener que tiene el concepto de transacción, o sea, de commit, de rollback, que también la distingue de otros sistemas no SQL que no disponen de esta funcionalidad. Esto hace que pueda estar en procesos críticos del negocio, como decía también, ¿no? Que yo puedo hacer un automatismo a la hora de hacer un scoring de aprobación de microcréditos en mi banco online, ¿no? En mi banca online. Pero claro, si me piden 2 veces lo mismo en 2 segundos, yo no puedo responder que sí a los 2. El scoring ese tiene que cambiar. Y esto Neo lo hace ya de manera nativa. No tienes tú que generar ningún tipo de caché ni nada, sino que ya lo tienes resuelto de manera nativa. Distribuida, vale. Mira, justo me has pillado hablando de esto. A ver, este es un eterno tema, el tema de la distribución. Neo permite hacer, bueno, Neo, esto lo hago extensible al resto, O sea, al final, el tema de la distribución depende del tipo de análisis que hagas. Cuando tú estás haciendo análisis que tiene que ver con la conexión entre elementos, el problema es que un grafo es muy difícil de distribuir entre diferentes nodos. Porque, claro, tú imagínate que estoy pasando y digo, oye, esta persona está conectada a menos de 3 niveles con una persona que cumple, o sea, que está marcada como fraudulenta. Claro, ¿qué ocurre si en el segundo salto termino y tengo que cambiar de máquina porque ese dato ya no está en esa máquina? Bueno, este es un eterno tema. Los grafos se distribuyen mal, lo cual no significa que en una única máquina no pueda tener cientos de millones de nodos, o sea, porque no ocupa mucho espacio, porque los datos están solo una vez. El departamento ese que decía, lo tengo una vez y todo el mundo apunta al departamento y lo único que tengo es un puntero, eso no ocupa espacio. Así que el dato maestro no está repetido, no es un data lake el grafo. Así que sí se pueden haber cosas distribuidas, pero depende del tipo de cálculo que hagas, no lo vas a poder hacer de manera distribuida. Por lo tanto, hay que evaluar ahí otra vez el balance entre distribución y velocidad a la hora de hacer los cálculos. Pues, última pregunta de Sergio. ¿Cómo ves el futuro mercado en temas de grafos? Pues yo lo veo brillante. O sea, realmente nuestra experiencia desde el 2015, menos aquí en España, os aseguro que no había nada prácticamente ahí en ese momento. Nos gustó el tema y mira, apostamos por esto. La realidad es que es algo que tiene, como habéis visto en Devin Jeans, esas gráficas, que tiene valor. O sea, la gente lo está implementando porque están sacando una ventaja competitiva frente al resto. Y se está haciendo. Entonces, es algo que va a seguir creciendo, entendemos que va a seguir creciendo y que nosotros pues estamos un poco también a la cabeza, ¿no? de este conocimiento y de esta experiencia de implementación de grafos aquí en soluciones reales, ¿no? De nuestros clientes. Así que sí, yo creo que va a seguir. Pues yo os... ¿Cómo recomendarías hacer una ETL de base de datos de Neo sin usar ETL Tool de Neo? Ah, mira, José Rodríguez. Pues sí, mira, yo te lo diría fácil. Si realmente la integración tiene que ser en batch, yo directamente lo que haría es, por ejemplo, bajar ficheros CSV y luego cargar la base de datos. Pero esto tiene muchas... no hay una respuesta automática ni 100% a esta pregunta. Dependería un poco del caso. Pero esa es una manera de hacerlo. La ETL Tool, eso al final es un poco juguete de Neo o de cualquier otra, o sea, cualquier ETL de estas junto con la base de datos de grafos.
Y nada, Carlos, gracias también a ti. Y igual sí que ahora ya Nicola, no sé cómo lo ves. Sí, hemos llegado ya a la hora. Digo, la cosa yo creo que ha estado interesante. Intentaremos seguir en comunicación y quizá profundizar si tenéis alguna, no sé, alguna sugerencia sobre temas concretos que queréis hablar o que os presentemos o directamente contactarnos. Más adelante tendremos otros espacios como estos para contar cosas más concretas, tipo por sector o por casos de uso. Y entrar un poco más en el detalle. Y mientras tanto, yo creo que para el día de hoy, que era el propósito, el objetivo era introducir este mundo del grafo a todos los que estáis aquí. Muchas gracias. Para saber que estamos aquí, que estamos para ayudar, que tenemos toda la experiencia que se requiere, agilidad y especializados en este mundo. Y estamos para ayudaros en lo que necesitáis. Pues nada, yo quito ya la cámara. Muchas gracias. Y de nuevo, gracias a todos. Espero que haya sido útil. Aquí tenéis nuestros contactos. Quedamos a vuestra disposición. Gracias. Gracias a todos.